बात है तू पास है तो डरने की क्या बात। Om Shanti. Buenos días, familia. Para nosotros es un gusto tenerlos aquí hoy de nuevo a las clases de las 10 de la mañana. Hoy tenemos un tema muy poderoso: autoobservación y transformación. Y para ello tenemos una invitada muy poderosa. Es Beatriz Juan, Betty, como la llamamos cariñosamente. Betty lleva más de 35 años con Baba. Ella es parte del grupo coordinador en México, y en el servicio de allá ella ha impulsado y colaborado en programas nacionales e internacionales y también en la apertura de centros en México. En su vida laboral tiene una hoja de vida muy amplia, impresionante. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Sociales, es especialista en Relaciones Internacionales y también es educadora, investigadora, conferencista internacional. Y para nosotros, Betty, es un gusto tenerte hoy aquí. Entonces, bienvenida a nuestra reunión de los jueves con toda la familia de América Latina. Muchas gracias, Marta Luz. Yo estoy contenta, agradezco tu cariñosa, amable presentación y debo confesar que este año tuve el placer de conocer Colombia y ahorita conectándome con ustedes también me vino ese contentamiento, realmente la alegría de la gente, la amabilidad de la gente, los pocos paisajes, porque no pude conocer mucho del país, precioso. Así que estoy muy agradecida porque me conecta también con esa belleza y esa bonita experiencia que tuve hace un par de meses con ustedes, que además pues nos conocemos de tanto tiempo y tantas experiencias compartidas. Así que muchas gracias. Y bueno, saludos a todos. Creo que algo maravilloso de nuestra vida Brahmin es que Dios ha creado estos espacios de familia, de comunidad, porque nuestro proceso espiritual es tan importante compartir. La vida Brahmin es una vida de comunidad, es una vida de familia. En nuestro proceso de perfeccionamiento, los demás se vuelven como una parte esencial en este proceso. Así que tener estos espacios de compartir reflexión, de compartir experiencia, pues es maravilloso y yo estoy muy agradecida y contenta de estar con todos ustedes y estoy segura de este compartir, de este intercambio, van a salir cosas muy interesantes que sumarán a nuestro estado de contentamiento, de plenitud y en nuestro proceso de perfeccionamiento. Y bueno, déjenme comentarles un poquito cómo fue esto de la invitación y cómo salió el tema. Yo estaba hace unas semanas, unos meses, había ido de retiro a nuestro centro de retiros en Oxford. Estaba pasando estos 2 últimos años de mi vida, fueron así sube y baja, de muchas pérdidas, de muchos cambios. Y aunque en el transcurso de la vida a veces uno vienen cosas y uno las acomoda, pero yo estaba muy consciente que ese acomodar rápido, pues no estaba la armonía que yo quería, ¿no? Y había algunas cosas que no se veían bien y no se sentían bien. Así que decidí tomar un retiro, escogí a Oxford, porque Oxford, como decía la Murli de hoy, me recuerda a mis años de la infancia, y me fui a un retiro personal. Y casi acababa de llegar cuando recibo la amable llamada de Claudia invitándome a este espacio para compartir. En ese momento yo estaba como muy metida en mi proceso, escuché y le dije, ok, sí, gracias, me parece una excelente oportunidad, dame unos días para ver
cuál sería el tema, porque ella me preguntaba, ¿qué te gustaría compartir? Y bueno, yo seguí en el proceso, pero obviamente estaba pensando el tema. Al otro día, yo, con esto del cambio de horario que me favorecía, me levanté, me desperté muy temprano y quería desarrollar un tema en particular con Dios, con Baba. Entonces, tengo una mente a veces muy estructurada, pues hice mi lista de pendientes que yo estaba sintiendo que se tenían que conversar y aclarar, ¿no? Entonces hice la lista y me fui al salón, al cuarto de Baba, a Brit Bella. Me senté, me puse cómoda y conecté. Y de repente viene una imagen donde me visualizo, una imagen que aparece. Me visualizo enfrente de Bab Dada. Estamos de frente a frente, de pie. Y un poquito la sensación de la lista es como que llevas la lista en la mano, ¿no? De lo que vas a hablar. Pero en esa experiencia de encontrármelo ahí de frente, de pie, la primera cosa maravillosa es el drishti. O sea, esa mirada, ese aprender a ver lo bello. Entonces percibo el drishti de Baba y es impresionante, o sea, seguro todos ustedes han tenido esta sensación, ¿no? Cómo todo se desprende y al mismo tiempo todo es, ¿no? Y el siguiente momento me encuentro en un abrazo de Dios, en un abrazo de Bab Dada. Es increíble lo que pasa ahí, ¿no? Porque es como un abrazo que en un primer momento te exprime de aquello que no es tuyo, pero envuelta en un amor, en una protección, en una pertenencia. Y después que uno se siente exprimido de aquello que no es, viene esta sensación de cómo te recrea, te reestructura, te integra, te devuelve esa completitud, ese poder. Yo realmente estaba en un éxtasis, estaba contenta, estaba... Y posteriormente otra vez el drishti, ya saben cómo es el protocolo y las costumbres de la vida brahmi, ¿no? Esta mirada tan amorosa, tan poderosa. Y en ese momento, por decirlo de alguna manera, ya no había lista, o sea, la lista que yo llevaba dejó de ser relevante, o sea, era nada. Esta capacidad de Dios que no es que ignore la lista está ahí, pero lo que pasa es que yo misma me ignoraba a mí. Y entonces cuando Él me da otra vez esa luz, me da esa confianza del abrazo, me da ese poder, ese amor, el detalle de la lista es irrelevante. Se pierde, se suelta, no existe, no tiene sentido. Entonces, después de esta bella experiencia y muy sanadora y transformadora para mí, fue que elegí el tema de la autoobservación. Porque de repente se nos olvida vernos. De repente capta nuestra atención tantas cosas que suceden y en estos tiempos que estamos en lo repentino, las escenas cambian rápidamente. A veces no podemos ni planear de un mes a otro. Todo tiene otra dinámica. Así que es tan importante observarnos, vernos. Yo recuerdo que he tenido la experiencia, aunque no soy mamá, pero he tenido la experiencia cuando viene un niño y te va a comentar algo, quizá un dibujo, quizá una experiencia, o se encontró una piedrita. Es tan diferente cuando tú te das el tiempo para ese contacto visual. Cuando tú te das el tiempo
para escuchar el mensaje, para comprender, no para aconsejar, no para comentar tu experiencia, sino, es más, si tienes la capacidad, hasta te pones a su nivel y le dices, cuéntame, ¿qué pasó? Pero en sí, cuando estamos conscientes de la importancia de las relaciones, el contacto, la comunicación, la pertenencia, el observar al otro ya es el mensaje. No necesitamos quizá nada más observarlo, verlo, ¿no? Tener el cuerpo en la disposición, te estoy escuchando, ¿no? Te estoy viendo. Y los niños obviamente reaccionan completamente diferente a cuando le dices, sí, cuéntame, y yo estoy haciendo otra cosa, ¿no? ¿Y qué pasó? Y otra vez vuelvo a hacer otra cosa. Y esto no solamente es para los niños, también es para los adultos, ¿no? Nos sentimos mucho más valorados, apreciados, reconocidos cuando nos ven, cuando nos observan, cuando hay ese contacto visual, cuando el cuerpo está en esa disposición. Y también así debe pasar con nosotros mismos, nosotros con nosotros mismos. Cuando haya algo que percibo que debo hablar, que debo compartir, en mis espacios meditativos me doy el tiempo, me observo, ¿cómo me observo? Porque estoy segura que la mayoría, o quizá todos, hemos alguna vez visto o experimentado nosotros mismos cuando no nos ven, cuando parece que somos invisibles, cuando somos como uno más en la lista, ¿no? Somos cualquiera. Y cuando nos vemos reconocidos, cuando vemos ese contacto, nos sentimos diferentes, florecemos, expresamos, creamos. Yo recuerdo una vez también en un encuentro con Daddy Yankee, llegué a verla también en un proceso que tenía algunas dudas y todo esto, ya saben. Entonces Daddy estaba ocupada y me dijo, siéntate, ¿no? O sea, ya saben que Daddy la mitad era con sus gestos. Siéntate, ¿no? Y atendió lo que tenía que atender. No me dijo, a ver, empieza a hablar y por mientras atiendo al otro y sí, o sea, terrible es eso, ¿eh? Entonces Daddy me dijo, espérame, siéntate y yo aquí resuelvo. Cuando yo vi a Daddy resolver y darse el tiempo para después escucharme, pero ese poder que ella tenía, en primera, cuando yo estaba ahí simplemente viéndola en ese ambiente, en esa compañía, todo se aclaró. Y después Daddy termina sus cosas y voltea a verme, me da un dristi y me sonríe, porque además, cuando observas y sonríes, es otra historia, ¿no? Entonces Daddy voltea, me sonríe y me dice, Bolo, ¿no? Habla. En ese momento yo ya no tenía nada que decirle. O sea, era como, ya no, o sea, Daddy, estoy feliz. Y con esto quiero compartirles la importancia de saber ver, de saber observar. Y repito, simplemente el ver al otro ya es el mensaje. Y dejarnos querer y saber querer a través de la mirada, que en la vida Brahmin el lenguaje de los ojos es fundamental. Entonces, bueno, este es el contexto de una reflexión que quiero compartir con ustedes. Y preparé hice una presentación simplemente para llevar un orden, y también me tomé la libertad de buscar varias referencias y me enganché con un libro de poesía de Anton. Porque ya saben, nuestra
naturaleza es el arte, las deidades lo que hacen ahí es arte. Entonces me pareció muy bonito citar a algunos de nuestros profesores destacados, hermanos, hermanas destacados por sus virtudes. Y vamos a también a tener la oportunidad de complementar con algunas citas de estos hermanos amorosos que queremos mucho y nos inspiran también. Entonces voy a compartir. Ok. Aquí está. Yo no soy tan expertísima, pero pues vamos a... En muchas cosas no somos tan expertos, pero ahí vamos transformándonos. Autoobservación y transformación. Y está esta imagen, ¿no? O sea, observa, me puedo observar a mí misma, a mí mismo, y ver qué tanto amo a esa imagen que está ahí enfrente de mí, ¿no? Me reconozco como un ser digno y valioso. Es como preguntarte, cada vez que yo me veo en el espejo de mi corazón, en el espejo de Dios, o en mi forma perfecta o lo que sea, ¿qué veo y cómo me siento con lo que veo? ¿Por qué es tan importante vernos? Dice, porque puedo reconocer mis dones, mis recursos. En esta experiencia que yo les compartía del Drishti de Dios, donde Él me abraza, pero me ve para que yo me vea. Es maravilloso. A veces Dios nos ve para que nos veamos. Y cuando nos vemos en ese halo de espiritualidad y de verdad, sabemos quiénes somos, decimos, veme todos mis dones, ve todos mis recursos, ¿no? Te empodera. Cuando uno se ve y se sabe ver, igual que el niño cuando uno le puso atención o al adulto cuando tienes ese contacto visual y esa disposición, lo ves, nos sentimos felices. Nos sentimos felices al vernos a nosotros mismos y ver correctamente al propio ser. 3. Podemos ver qué dirección podemos darle a nuestra vida. Fíjense, les voy a contar otra experiencia que también tuve en Oxford. En otra noche, porque yo estaba en un proceso de sanación, de recuperar un orden, un equilibrio. Y en ese proceso, después de algunos días, y la verdad es que Baba fue muy generoso y todo se prestó, y todos los residentes de ORC, o sea, todo estuvo ideal. Y recuerdo que una mañana desperté y dije, antes de ir a Brizuela, dije, no, yo también tengo que disculparme. Yo también tengo cosas que no fueron precisas. Y para variar, hice mi lista, ¿no? A ver, ¿quiénes son los que? No, yo creo que tal, tal y tal. Y me fui a Amrit Vela, y otra vez, invoqué a Baba, ya saben, ¿no? La religión sutil. Y vienen los invitados, o sea, y empiezo a reconocer y a disculparme. Que esa es otra cosa maravillosa de nuestra meditación. No necesitas a veces tener a la persona para hacer lo que tienes que hacer. Y de repente volteo así como, ahí estaban la fila de los que me iba a disculpar, y de repente volteo, o sea, así como de reojo veo ese espacio y encuentro que hay más. Era como, ¿de dónde salieron los demás? ¿No? Era, ¿de dónde salieron los otros? Pero fue algo bonito porque a veces uno cree que son algunos y te das cuenta que quizá hay más. Y los pocos que yo había pensado de repente fueron más por una u otra cosa. Y
Y fue chistoso, fue gracioso, pero al mismo tiempo fue sanador, fue alegre, porque estando ahí con Baba en ese ambiente tan poderoso era que vengan todos, ¿no? Que vengan todos porque hay mucho que dar y hay mucho que reconocer y mucho que agradecer. Así que con esta experiencia, a mí me hace mucho sentido cómo al autoobservarnos podemos darle dirección a nuestra vida. Porque si no hay esa observación, esa autoobservación profunda, de repente andamos haciendo cosas que no son las más importantes, ni las más relevantes, ni las más transformadoras. Entonces, esta importancia de ve hacia adentro, obsérvate, obsérvate profundamente, obsérvate con los ojos de Dios, obsérvate con todos tus recursos espirituales y ten confianza. El siguiente, el observarme y sumando todo lo que ya hemos visto, me hace hacer mejor amiga de mí misma. Porque al final, ¿cómo terminamos? O sea, cuando tienes este buen espacio de autoobservación y de estar contigo, terminas contento, terminas como siendo mejor amiga de ti misma, de mayor confianza, mayor amor, mayor entrega. Lo que sigue, ¿puedo identificar patrones de conducta? Sí, porque en esta experiencia que yo les comparto, que de repente eran muchos, te das cuenta que puedes detectar un patrón. Y entonces, fíjense, el proceso se vuelve en un regalo, porque te enseña, te hace darte cuenta de algo importante que es fundamental en tu proceso de plenitud y de perfeccionamiento. Dice, puedo distinguir mis emociones y me permite el autocontrol. Ya detecto, ya me doy cuenta. Y entonces puedo prever, puedo manejar, puedo direccionar, me autocontrolo. De la autoobservación viene el conocernos mejor. Cuando me conozco mejor, puedo provocar cambios en mí misma. Y obviamente, una de las razones por las que estamos aquí es que queremos cambiar, queremos transformar. Por eso tan importante la autoobservación, el ver hacia adentro, el vernos. Y aquí voy a citar una de Anthony, que hoy van a ver muchos poemas de Anthony, que es maravilloso. Dice, nosotros no podemos acumular lo externo, ni confiar en ello, para crear una sensación, para que creemos una sensación de valor personal. Si queremos crear esa sensación de un gran valor personal, de estar contentos con nosotros mismos, de estar seguros con nosotros mismos, de saber que tomamos la decisión precisa cuando elegimos esta vida espiritual, esta compañía divina, necesitamos ver hacia adentro. Bueno, ¿vamos bien hasta ahorita? Ok. Ahora, ¿cómo vernos? ¿Cómo vernos? También recordé que cuando uno es pequeño, muchas de las interpretaciones que tenemos de uno mismo se debe a la influencia de nuestros padres. Nos empiezan a decir, ah, te pareces a tu abuelito, tu abuelita. Ah, princesa. Ah, eres tan valiente y, ah, nosotros somos así. Te empieza a crear identidad. Y al niño le ayuda a construir el quién soy yo. Y Dios como papá hace lo mismo. ¿Cómo Dios nos enseña a vernos? Y lo que voy a decir, yo estoy muy segura que no es algo nuevo para ustedes. Simplemente es una reflexión donde podemos también compartir, comentar. La primera, y es lo que además yo conecté en estos últimos semanas, meses. La primera manera
el primer paso para vernos a nosotros mismos es el alma. Baba nos enseña a vernos como almas. Un ser de luz, un ser eterno, un ser lleno de virtudes y cualidades. Esa es la visión. Eso es lo que soy. Y Baba me enseña a vernos. Y fíjense, aquí tengo muchos libros, porque ahí tenemos tantas didis y dadis y todo. Dice, la virtud y el poder viene del autoconocimiento, de la autoconciencia. Y esta autoconciencia de mí mismo me capacita para responder positivamente a la vida. Esta es una cita de Didi Mohini, ¿no? Baba lo primero que hace es enseñarnos a vernos a nosotros. Cuando nos vemos a nosotros mismos, ¿qué estamos viendo? Observa. Cuando te ves a ti, ¿qué ves? Y trae las experiencias de esa belleza, trae esa experiencia de lo que Dios te ha dicho y que tú sabes que eres, ese ser virtuoso, ese ser amoroso, ese ser eterno. Y aquí tengo un poema. Vamos a hablar, esta mañana, bueno, yo me permití citar poemas. Aquí está un poema de Anthony. Dice, ocurra lo que ocurra o no, permanezco en paz y confío, porque todo está bien y es de algún modo necesario. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, intenta que no te influya. Mantente por encima de opiniones, alabanzas y calumnias y encuentra la fuerza para seguir siendo solidario. Fíjense, qué bonito, porque cuando tocamos esa eternidad, cuando tocamos esa belleza eterna, esa virtud, ese poder, somos solidarios, somos generosos, pase o no, venga o no, fluimos. Entonces, bueno, esta es una primera manera de sabernos ver. La siguiente, la forma de deidad. La forma de deidad, Baba nos dice, siempre ten tu meta y objetivo. ¿Quién eres tú y tu meta y objetivo en el otro, ¿no? Y la meta y objetivo es esa ser perfecto, amoroso, completo, generoso. Y a mí especialmente he puesto mucha atención en esa experiencia de invocar ya la deidad, de saberme un ser próspero, porque las deidades pues obviamente son seres prósperos, no tienen límites, es completo, no hay nada que carecen. Y en ese no carecer se vuelven cooperativos, se vuelven generosos, se vuelven cuidadosos de los otros, nos da una seguridad, estamos como listos en qué te puedo ayudar. Conectar para mí con mi imagen de deidad es conectar con la belleza, con tu porte, con tu dignidad, tu manera de hablar, tu manera de observar a los demás, tu manera de ver la naturaleza, tu belleza. Entonces, cuando yo me veo y me puedo ver como esa deidad y que está en mí todo ese ADN, nos volvemos sin límites, ni siquiera vemos la imperfección. En una meditación que tuve tan significativa y poderosa, esa era mi experiencia. En ese estado, aunque alguien hiciera algo impreciso, ni siquiera lo ves, no te das cuenta. A ese grado de generosidad, a ese grado de amor. Y otra cosa que me parece tan importante en este momento, con esta imagen de deidad que a mí me funciona, es la prosperidad. Porque a veces uno está en esa mentalidad de carencia, ¿no? Y no solamente digo carencia
económica, sino carencia de todo, ¿no? De respeto, de amor, de paz, de seguridad, de todo. Entonces, para mí, conectar, tener esta visión de mí misma, verme en ese estado, es hablar de prosperidad, es dar sin miedo, es fluir, es tener toda la confianza. Es una imagen que en mi proceso me parece maravillosa. La siguiente forma en que en estas últimas semanas me he visto y también me tiene fascinada. Y me ha hecho comprender muchas cosas. Yo le llamé esta visión de un alma todoterreno, y si se fijan en el fondo de la transparencia está el ciclo. Porque en estos años que fueron desafiantes, pues debo confesarles que me sentí triste, me sentí rota, experimenté pérdidas, unas muy significativas y varias al mismo tiempo. Y pude tocar fondo, ¿no? Así que dices, ¡ay! Y a veces en el proceso que se prestan en estas situaciones, yo me preguntaba, ¿por qué estoy pasando esto? O sea, tengo tantos años en guiar, tengo tanta experiencia, tengo muchas cosas, pero pasaron escenas nuevas, imprevistas, complejas, y me siento triste, y me siento confundida, y me siento que perdí el centro. Y ahora cuando pienso que soy un alma que ha pasado por todo el ciclo y que a veces nos dice todoterrenos, all-rounders, que sabemos hacer de todo, me di cuenta que, porque hubo un momento en que me juzgaba, o sea, ¿cómo me pasó esto, no? ¿Cómo fue? ¿Dónde me descuidé, no? Y además sentirme culpable yo misma, o sea, la estoy pasando mal y luego sentirme yo culpable, dices, oye, no, está mal, algo no es así. Y a lo que voy es que también es importante, al menos para mí, conocer nuestra vulnerabilidad. Conocer, saber que somos vulnerables. Saber que no todos los días es el mejor día. Saber que también tengo que inclinarme, ¿no? Para mí una lección que estuvo constantemente sonando dentro de mí era acepta la derrota, es entrégate, inclínate, que es el complemento muy fuerte, porque una cosa es decir, ok, ya, me rindo, ¿no? Pero otra cosa es inclínate, porque a veces uno se puede rendir, pero en el fondo dices, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y tal. Ese rendir no es suficiente para un proceso transformador. Era, ríndete, acepta la derrota, ríndete, inclínate, y es la humildad, es saberte vulnerable, es saber que todavía estás aprendiendo, es soltar todo tu ego, aunque sea a veces también el ego espiritual, que es tremendo. Y entonces Baba dice, aprendes. Y esto, un alma todoterreno, es aquella alma y que conoce del ciclo y lo acepta y lo aprecia, porque en el ciclo hay de todo, ¿no? Está en la plenitud, pero también está en la degradación, y hemos pasado por eso. Es un alma que acepta y respeta esos sentimientos de vibración baja, pero no los toma.
los reconozco, están ahí. Es más, no los tomo, y si los tomo como un mensajero para que emerja la virtud. Pero una virtud sabia, una virtud humilde, porque yo soy de la idea, por mi experiencia propia, que a veces vienen los desafíos y nuestras derrotas como una enseñanza profunda de humanidad, de humildad, de empatía. Así que, pues también es tan importante. Y ahorita me vino a la mente una experiencia que tuve en este espacio tan poderoso de meditación que es nuestra Torre de la Paz. Recuerdo que estaba ya próxima a regresar del viaje de Maduan, y la Torre de la Paz es uno de mis lugares favoritos para meditar. Entonces estaba ahí y yo le dije a Baba, ya falta poco de que me regrese y me gustaría tener una experiencia poderosa. Entonces ahí estuve un buen rato y pues nada en especial, ¿no? Siempre está el contentamiento, siempre hay algo, pero como que esperaba así algo. Pero después de un rato, de repente viene la imagen, ¿no? Se presenta una imagen y percibo cómo viene cada vicio a lo que Baba dice. Viene a saludar y a despedirse. Esa fue una experiencia tan bonita en mi meditación. Cómo viene la ira, cómo viene el apego, cómo viene la avaricia. Todos los vicios estaban como otra vez de pie. Como hindús, además, no sé si porque estaban en India. Y venían y se despedían con una reverencia, además bonitos, ¿no? O sea, un traje bonito, ¿no? Y yo creo que cuando yo me veo como un alma que ha ido a través de todo el ciclo, reconozco esa parte oscura, reconozco esa parte carente, reconozco esa parte, pero no la tomo, la respeto, está ahí, tiene su lugar, no me pertenece. Y cuando llego a tener un involucramiento, es porque viene a dar un mensaje, y entonces le agradezco. Esta parte a mí me parece maravillosa porque también he podido observar que a veces hay una negación tóxica, donde nada más o un manejo tóxico de ciertos principios espirituales, donde percibo que hay un malestar e inmediatamente digo, no, yo soy pura, soy feliz, soy Shakti, viene todo tu rosario de pensamientos poderosos que están bien. Pero yo creo que cuando viene un mensajero como un vicio, una vulnerabilidad, una vibración o una emoción de vibración baja, sí merece que la observe y que yo me observe, porque puede ser que trae un mensaje muy importante para mí. Por algo se presentan las cosas. Así que bueno, este es otro que yo quería comentarles, el verme como un all-rounder. Y aquí voy a leer otro poema lindo de Anthony. Dice, estoy desorientado, sin destino, sin ancla, sin fundamento, como un barco en un mar desconocido. Nada a qué agarrarme, excepto la confianza y el silencio. Mi primer pensamiento fue solo sobrevivir, pero ahora he aprendido a confiar en una voz que me dice, transformarse, es alegría. Qué bonito poema. Qué bonito poema que nos acerca y nos da este escenario de que sí, hay mares violentos, hay mares donde nos sentimos perdidos,
pero también está la respuesta. Pero no puedes ignorar el mal. Es parte del ciclo, es parte de la creación, es parte de la vida. Bueno, lo que sigue, porque creo que el tiempo se me está acabando. Me quiero observar como una hija, hijo de Dios. Así debo verme. Cuando me observo es, Betty, eres una hija de Baba, de Dios. Y en esta imagen puse a Daddy Yankee, o sea, ¿cuántas veces la vimos tan digna, tan segura, tan ella, tan poderosa? Yo tengo una imagen muy clara que hubo un evento aquí en México hace algunos años y fue tan cercano. Fue el Simposio de Ciencia y Conciencia aquí en México hace años y bueno, se han de imaginar, había científicos de todos lados, gente como muy reconocida, muchos estudios, universidades destacadas, rectores. Y Daddy, o sea, Daddy era Daddy. Llegó con esa dignidad, con ese amor, con ese júbilo, sabiéndose perfectamente hija de Dios. O sea, qué universidad, qué doctorado, qué... nada. Ella era hija de Dios. Ese estado tan digno, tan seguro, tan inspirador que todos los científicos, que todos los rectores, que toda la gente que estaba ahí importante, se acercaban con tanto amor, hasta se veía como que la querían proteger, ¿no? O sea, como Daddy, ¿no? O sea, esa manera de vernos. ¿Quién eres tú? Soy la hija, el hijo de Dios. ¡Qué bello! ¡Qué bello! Porque además de tanto poder, hay tanto amor, tanta humildad, tanta energía de Dios. Entonces, esa es otra manera. Finalmente, algo que en estos días me ha ayudado mucho también, estas fueron como las que más las he trabajado. La forma perfecta. Mi forma perfecta que todos tenemos en el mundo sutil. Es maravilloso. Es maravilloso ese regalo que la edad de la confluencia, Baba Drama nos da en este momento. Tu imagen perfecta. Porque es muy diferente que alguien te diga que eres maravilloso, incluso Dios, o sea, sí lo sabemos, sí nos empodera, sí es maravilloso, pero cuando te encuentras con tu imagen perfecta, que eres tú, y te habla de tu grandeza y que eres tú, es otro capítulo, o sea, es otra cosa, es una certeza tan arraigada en el alma, tan mía, ¿no? Tan propia. Y que siempre está ahí, que te conoce, y que a veces no tienes que decir nada porque te conoce perfecto. Es de esos amigos que hay una frase que dice, amigo es aquel que te conoce todo y aún así es tu amigo. Así es la forma perfecta. Nos conoce todo. Y también de una manera tan amorosa nos ayuda a recobrar el camino cuando lo hemos perdido. Se divierte con nosotros. Aquí en México hay una palabra que se dice alcahuete. Yo no sé si en su país existe, pero es alguien que es como tu cómplice, ¿no? Que es cómplice, pero siempre te lleva a ese estado de tu perfección, de tu plenitud. Entonces es algo maravilloso que tenemos que estar constantemente viéndonos. Yo me observo en esa imagen perfecta. Y finalmente, como yo quería terminar esta participación, esta reflexión, estas experiencias con ustedes, cuando hablo de la transformación, porque finalmente decía yo,
estamos aquí para regresar a lo que fuimos. Vamos a transformar aquello que no nos pertenece. Vamos a cambiar de ser ese gusanito a esa mariposa, ¿no? Pero cuando veo todos estos métodos tan amorosos, tan generosos de Baba, que nos ha enseñado a vernos, a ver a los demás y a ver la vida, pues no puedo dejar de pensar que la transformación se lleva a cabo con esas miradas compasivas, esas miradas empáticas, o sea, todo se vale, todo está bien, dale tiempo al tiempo, ten confianza, pero también acepta tu vulnerabilidad, no pasa nada, estamos contigo, ¿no? O sea, y voy a terminar con esta frase, dice, este proceso de transformación, porque para transformarte, para decidir transformarte requeriste valor. O sea, uno puede estar muy cómodo en su zona de confort, pero transformar significa salirte de tu zona de confort. Necesita valentía. Pero hablar de esa mirada compasiva es una valentía que se funde en el amor. Y si yo pienso en cómo me quiero seguir transformando, es en el amor de Dios, en el amor de los demás, en el amor de mí misma, con esa mirada compasiva. Bueno, pues muchas gracias, con eso termino. Bueno, Betty, poderosa clase, poderosos testimonios y mucha honestidad de tu parte, maravilloso. Eso nos inspira un montón en estos temas tan profundos. No veo preguntas en el chat, es el momento. Si alguien tiene alguna inquietud, algún comentario para Beatriz, este es el momento de hacer la pregunta. Pero mira, cuando no hay preguntas es que uno ha quedado ya como muy llenito, muy feliz Sí. con esta. Fíjate, Marta Luz, que yo por algunos años fui docente y yo le decía a mis estudiantes al final de la clase, les decía, dudas, preguntas, resentimientos, este es el momento. Generalmente tenemos muchas preguntas, pero mira, hoy todo el mundo quedó muy feliz y eso es un buen indicativo. Entonces, mira, Rafael está diciendo que perfecta, todo el mundo ha tomado muchísimo de la clase de hoy, preciosa, y tus propias experiencias, que son cosas tan valiosas y que seguramente hemos resonado con algunas de ellas, ¿no? Entonces, bueno, podemos terminar la clase entonces con un drishti final y dándote los agradecimientos por haber estado con nosotros. Fíjate que fue lindo tenerte en Colombia, aunque fue pues como muy maratónica la visita, porque Sí. siempre estuviste como en muchos sitios, en fin. Pero también es tan lindo a través de esta herramienta tan fantástica de Zoom poder traer a nuestros hermanos y hermanas de todas partes y en esta oportunidad pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Entonces, gracias a ustedes, gracias por este espacio maravilloso que nos permite enriquecernos unos a otros. Gracias a toda la familia que estuvo aquí, realmente esto es lo que hace la magia de la confluencia, estos momentos. Es la suma de momentos significativos y que además de sumar unos con los otros. Así que muchísimas gracias, yo feliz y estoy segura que nos seguiremos encontrando. seguro que sí, pronto nos volveremos a ver. Entonces, el drishti final y nos despedimos hasta el próximo jueves. Muy bien. Om Shanti, gracias. Om Shanti. Om Shanti. Gracias, gracias. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, gracias. Shanti. Om Shanti.